El símbolo de los árboles es universal. En todas las culturas ustedes van a encontrar referencias a árboles prodigiosos, mágicos, poderosos, árboles que representan el universo, la estructura de lo real, la conexión entre lo profundo y lo elevado por las raíces y por la copa del árbol, un puente, una metáfora indispensable para la comprensión del ser humano. Porque los mitos son eso. Los mitos son narraciones simbólicas que nos permiten establecer esa conexión con lo ausente, con un significado ausente, y del cual, ¿no? O podríamos decir que está vinculado a nuestro origen, a quiénes somos o de dónde venimos. Y el mito quiere explicarnos eso. Y para nosotros, uno de esos famosos árboles es el famoso árbol de Génesis 3, el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y particularmente esta metamorfosis quiero no solamente hablar del árbol, sino de la prohibición de comer de ese árbol. Para cualquier persona medianamente con cierta educación o con cierta suspicacia, pues se atrevería a hacer la pregunta, ¿por qué poner un árbol con un cierto fruto deleitable a la vista, que además, por cierto, en ninguna parte dice que haya sido una manzana, ¿no? Parece que esto de la manzana tiene una connotación medieval. Fue mucho después que se le atribuyó a la manzana. Y yo no sé por qué si hay frutas más, ¿no? Que se antojan más que la manzana, digo yo, pero se les ocurrió la manzana y ahí se quedó, ¿no? Y aquí te quedó también la prueba, dicen algunos, ¿no? Y bueno, pues ese fruto deleitable, decíamos, ¿no? Puesto allí a la mano para el hombre, para esta pareja, para la humanidad, y la prohibición de no comerlo. Suena un poco perverso, ¿no? Suena castrante, suena a prueba sin sentido, como a los niños, ¿no? De que voy a poner este dulce aquí, pero te advierto que este no te lo puedes comer, aquí lo voy a dejar, pero no te lo comas. Pues así. Y quiero hablar de esta prohibición porque es una prohibición que para nosotros, ¿no? O si lo asociamos con, por ejemplo, con la psicología, es de una naturaleza muy interesante, porque tiene que ver un poco con la manera en cómo se relaciona la ley, la prohibición, la ley y el deseo. Para Freud, por ejemplo, es la ley la que funda el deseo. Es decir, no podría ser deleitable ese fruto al grado tal como lo fue si no se hubiera prohibido. Para Freud, los seres humanos somos gente que nos gusta lo prohibido. Es decir, que nuestro deseo es esencialmente transgresión, que lo que estamos buscando de alguna manera es precisamente encontrar eso que está desconectado de nosotros y que buscamos y que justamente está del otro lado, en lo prohibido, ¿no? Y en ese sentido, la ley lo que funda es el mundo de lo humano, el mundo, digamos, de lo aceptable, digamos, el mundo de lo socialmente válido y que, digamos, mantiene la supervivencia de la especie. Y que transgredir la ley en la que está sostenida esa sociedad humana supone la muerte de la sociedad o la muerte del sujeto, ¿no? Y entonces ahí ustedes pueden buscar cuáles son los primeros tabús, las primeras prohibiciones que los hombres se pusieron a sí mismos, ¿no? Porque atentaban contra la supervivencia del clan o contra la supervivencia del sujeto. Y entonces ahí nos enfrentamos a una situación bastante curiosa, es decir,
de por qué en un estado, digamos, en un estado originario, como se plantea que es la descripción del Génesis 3 sobre la fundación de la humanidad o del hombre, tendría que aparecer aún antes del pecado la prohibición. Y entonces aquí nos enfrentamos con algo muy interesante, porque estamos, diría alguien, ¿cómo le prohíbes a alguien que es inocente y puro, que no ha pecado? ¿Qué tipo de deseo podría tener alguien que es inocente? Y entonces aquí caemos en algo muy interesante, ¿no? Y es hasta dónde la estructura de la ley y del deseo están integradas en la condición humana. Es decir, no son solamente las normas y las leyes cotidianas de cada pueblo, de cada familia, de cada país, sino que realmente lo que está mostrando el Génesis 3 es que hay una estructura, hay una tensión, hay un dinamismo o un conflicto originario, si ustedes lo quieren ver así, de una ley internalizada, de una ley que nos constituye y, diría Freud, que nos condena a lo imposible. Es decir, según el psicoanálisis, pudiéramos decir, el hombre es un deseo de lo imposible, porque vive bajo dos posibilidades. Una, que jamás cumpla su deseo y en eso vivirá, digamos, eternamente en la frustración, en la neurosis. O dos, que lo cumpla y muera o enloquezca. Y entonces, ¿no? Todos conocemos esa famosa sentencia del psicoanálisis de describir al hombre en este estado como el malestar de la cultura, ¿no? Es decir, el hombre que vive, digamos, en este borde, en este margen terrible, en el que estará condenado a desear siempre algo que no va a poder, que la ley le impide que se realice, que la realidad le impide que se complete, ¿no? Alguien podrá decir, probablemente el deseo más profundo y más humano que tenemos todos los hombres es ser divinos. Uh-huh. Recuerden ustedes, ¿no? La constante en los mitos griegos, ¿no? De los héroes, es decir, de estos personajes adánicos, por ponerlos así de esa manera, que en su deseo de llegar más lejos, en esta ibris, decían los griegos, en esta desmesura, en esta violencia de ir más allá de sí mismos, en búsqueda de otra realidad o de otra instancia, de un valor o de un bien o de un don, caían, sucumbían, eran avasallados, aplastados por los dioses. Ahí estamos, ¿no? En esa estructura, digamos, del que deseando de más digamos, sucumbe a su propio deseo. Y entonces ahí, digamos, con esta reflexión sobre la naturaleza de la ley del deseo, nos enfrentamos a esta, digamos, a esta disyuntiva, ¿no? Voy a ponerlo así para concluir esta metamorfosis. O bien, el deseo siempre es carencia, el deseo siempre es negatividad, siempre es vehemencia, siempre es sed, ¿no? De lo otro, como en el sentido de Schopenhauer, ¿no? De cómo Schopenhauer define la voluntad. Uh-huh. O, contrario a todo esto que estamos diciendo, aparecerá un Nietzsche dionisiaco y dirá, no, el deseo no está fundado en la ley. El deseo es anterior a la ley. Y la ley no tendría nada que hacer si no hubiera un deseo, una afirmación anterior a ella que la hace posible. En otras palabras, la ley está como montándose, ¿no? Como coartando, como enfermando, como intoxicando nuestros deseos, ¿no? Que en el fondo dirían algunos no son ni buenos ni malos, simplemente son. Y diría Nietzsche, si esto es el caso, no es el no el que funda el deseo. El deseo es deseo de afirmación. El deseo es un sí a la vida, un sí a la existencia. Y allí tienen, mis queridos amigos y seguidores de estas metamorfosis, dos posibilidades
filosóficas, antropológicas, existenciales, que nos pueden hacer pensar muchas cosas muy interesantes. O es el deseo por la ley un deseo de lo imposible, un deseo destinado a fracasar y así nuestra vida, porque vamos a morir. O es el deseo una afirmación tremenda y profunda que dice sí a pesar del no. ¿Cómo ven?